Hola, bienvenidos, soy Coldo Salazar López, muchos de vosotros me conoceréis de mis intervenciones en Hispan TV, en RT, pero también de mis artículos en otralectura.com, mi blog en el cual vamos hablando sobre cuestiones de geopolítica internacional en Oriente Medio y en el norte de África, ¿no? Aquí abajo, en la descripción del vídeo, tendréis el link que os llevará a mi blog y allí podréis profundizar en diferentes cuestiones de Oriente Medio, norte de África y también del resto del mundo, ¿no? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del programa nuclear sirio, un proyecto que implicó la confluencia de diferentes países para poder llevarlo a cabo y en el cual se intentó satisfacer la demanda de energía para poder continuar el desarrollo económico, financiero y social de Siria durante la primera década del año 2000 y que implicó un gran esfuerzo tanto financiero como diplomático y militar por parte de Siria. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en aquel momento el presidente Bashar al-Assad decidió crear un programa nuclear, pero debido al problema que implicaba que Siria, por su situación de estado incómodo para Occidente, tuviera un programa nuclear, países como Israel, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea en su conjunto no iban a permitir que Siria tuviera un programa nuclear, por lo que eso implicaba, porque en primer lugar podría ser una inspiración para otros países y en segundo lugar podría alcanzar unas cuotas de independencia energética que pudieran reforzar su discurso dentro de Oriente Medio y Oriente Próximo, ¿no? Por lo tanto, Siria, Bashar al-Assad sabía que no iba a poder realizarlo de una manera cómoda, que iba a tener una fuerte oposición y que incluso, como después veremos, podrían ser incluso atacado militarmente su proyecto, ¿no? De tal manera que, confiando en un brillante general sirio, Mohammed Suleiman, decidieron iniciar un proceso por el cual, en primer lugar, conociendo que los sistemas de comunicación digital, ordenadores, teléfonos móviles, podían estar infiltrados o hackeados por servicios de inteligencia enemigos, por el Mossad, por la CIA o por los servicios de inteligencia de la OTAN o por Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Entre otros países, decidieron dar un salto atrás tecnológico. Eso fue una idea brillante, es decir, toda la información iba a ser escrita con métodos no digitales, es decir, escrita a máquina, y la transmisión de estos mismos documentos se iban a realizar mediante correos humanos. Eso significaba que no había manera de hackear y no había manera de lograr obtener esa información mediante tácticas de espionaje digital o de ciberguerra, lo cual implicaba una gran ventaja para el gobierno sirio. De tal manera que incluso el proyecto fue compartimentado en diferentes secciones para que las personas que trabajaban en un área no conocieran el total del proyecto y así evitar filtraciones o filtraciones lo menos dañinas posible, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto, Siria fue el país que obviamente tenía su territorio. Se construyó en la ciudad de Dir al-Zur, al noreste de Siria, se construyó la central nuclear, que fue parcialmente financiada al 50% por Irán, el otro 50% fue financiada por Siria y que contó con la ayuda de ingenieros y científicos de Corea del Norte. De hecho, los ingenieros norcoreanos copiaron la central nuclear de Yongbyon en Corea del Norte y ese diseño fue el utilizado para construir la central nuclear siria, de tal manera que las imágenes satelitales, obviamente, cuando se descubrió el proyecto, revelaba que la similitud de ambas centrales nucleares implicaba una también participación bastante importante de Corea del Norte. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2000 hasta hace prácticamente 3-4 semanas, en el cual Kim Jong-un ha dicho que se acaba con su programa nuclear, que lo va a aparcar, pues Corea del Norte era de los países del mal llamado eje del mal, el único que tenía realmente un programa nuclear desarrollado y también enfocado no solamente a la cuestión civil, sino a la cuestión militar, ¿no? De tal manera que eran los científicos más necesarios para poder llevar a cabo este programa por parte de Siria. ¿Cómo se descubre este proyecto? Mediante la filtración
de información por parte de un general iraní llamado Alireza Asghari, que fue secuestrado en Turquía. La información del bloque occidental es que este general iraní desertó a través de Turquía a cambio de beneficios económicos y a cambio de asilo político, pero la realidad es muy distinta. Fue secuestrado en Turquía por parte del Kidon, que es una unidad especial de Israel enfocada exclusivamente en asesinatos o secuestros. Fue secuestrado en Turquía. Fue torturado y obviamente reveló el programa nuclear sirio, que era una grave amenaza para Israel, pero también para Arabia Saudí o para la Unión Europea, así como para Estados Unidos. De hecho, el canciller de Asuntos Exteriores iraní envió una carta a la ONU solicitando la liberación del general Asghari, pero lo único que se sabe de él con certeza es que estaba encerrado en la cárcel israelí de Ayalon, donde supuestamente se suicidó. De tal manera que obviamente no había sido una deserción voluntaria, sino que había sido efectivamente un secuestro, y con esto se corrobora la versión iraní. ¿Qué es lo que ocurre en el momento en el que se descubre por parte de Israel que Siria tiene un programa nuclear desarrollado? En primer lugar, se comienza a establecer toda una red de informadores, utilizando una red Stay Behind que ya tenían en Siria infiltrada desde hacía muchos años, y utilizando también tácticas de espionaje tecnológico, como por ejemplo imágenes satelitales. Ahí descubren que la central nuclear es un proyecto real, es un proyecto que está muy avanzado y que obviamente la única manera que tienen de destruirlo es mediante un ataque militar. El Ehud Olmert, que era en aquel momento primer ministro israelí, intenta convencer a Barack Obama para que ataque a Siria, pero obviamente este se niega por las implicaciones diplomáticas que eso podría traer a Estados Unidos, y deciden los israelíes iniciar un proceso de inteligencia militar por la cual diseñar un plan para la destrucción de ese reactor, que implicaba un gran peligro para las tesis sionistas en Oriente Medio, ¿no? Teniendo en cuenta que el único país de Oriente Medio que tiene un programa nuclear es Israel. Es un programa nuclear civil y militar, cuyo centro es la ciudad de Dimona. Pero bueno, en este caso Israel no iba a tolerar que Siria tuviera un reactor nuclear civil, porque obviamente de los residuos de una central nuclear civil se pueden obtener armas nucleares, y eso obviamente Israel no lo iba a permitir. Inició un programa de inteligencia militar cuyo objetivo era la destrucción de este programa. El ataque se realizó el día 5 de septiembre del año 2007 mediante fuego aéreo, en tanto en cuanto se utilizó a las fuerzas aéreas israelíes, fuerzas de élite obviamente, que volaron bajo el nivel de detección del radar, penetraron en territorio sirio y atacaron con fuego real la central nuclear, destruyéndola. En este momento se abre caso un nuevo capítulo dentro de esta contienda, en tanto en cuanto los israelíes creen que han destruido por completo el programa nuclear y que no va a continuar. Lo que pasa es que se llevan una gran sorpresa cuando descubren, unos meses después, de que el programa sigue adelante y de que el general Mohammed Suleiman, que es el cerebro, pues decide continuar con el apoyo del presidente Bashar al-Assad. En ese momento el gobierno israelí decide que tienen que de nuevo llevar a cabo un proyecto implicando al Kidon. Ya lo utilizaron para secuestrar al general Asghari, pero esta vez lo iban a llevar a cabo para asesinar al general Mohammed Suleiman. Esto se produce debido a que era el director del proyecto y que obviamente no podían permitir que este proyecto siguiera hacia adelante, porque según testimonios de ingenieros, ¿no?, que trabajan en temas nucleares, una vez que destruyes una planta nuclear, aunque ya esté operativa o se haya construido, es muy fácil reconstruirla y seguir adelante con el proyecto, porque obviamente un ataque militar se asemejaría a un caso de destrucción por un desastre natural, un terremoto o cualquier tipo, una riada, por ejemplo, que destruya una central nuclear que todavía no esté en funcionamiento, sino que esté en construcción, ¿no? Por lo tanto, reconstruirla es mucho más fácil que
construirla, ¿no? De tal manera que cuando los israelíes se dan cuenta que los sirios siguen reconstruyendo la central nuclear, deciden realizar esto. Sin embargo, el asesinato de Mohammed Suleiman es complicado, es un general, tiene toda una red de protección en base a guardaespaldas y en base también al poder del servicio secreto sirio, que obviamente saben que Mohammed Suleiman, el general, está en el punto de mira del Mossad israelí, por lo tanto tienen que tener y aumentar las precauciones para evitar cualquier tipo de atentado contra la vida de este general. Atentado que se da después de casi un año de la destrucción de la planta nuclear siria. Se produce el día 2 de agosto del año 2008 en la ciudad de Tartus, en un momento en el cual el general ha ido a su casa y está iniciando, bueno, pues una cena familiar con amigos y con miembros del partido Ba'ath y con personas importantes, ¿no? Pero que es en un ambiente distendido en su casa cercana a las costas sirias, ¿no? En ese momento un equipo de asesinos del Kidon israelí, que es una unidad especial del Mossad, se infiltran en territorio sirio con armas de francotirador. Uno apunta a la cabeza, el otro apunta al cuello, y en el momento en el cual desde la base en Tel Aviv se le da la orden, disparan y asesinan al general Mohammed Suleiman delante de su familia, de sus amigos y de sus invitados en su casa de Tartus. Estos dos francotiradores se retiran, no son capturados, desaparecen, no se sabe nada de ellos, ni siquiera quiénes son, pero en ese momento Bashar al-Assad decide que es el momento de poner fin al programa nuclear y desaparece. Obviamente acabando con la confluencia en este programa concreto de Corea del Norte, que vuelve a abandonar el proyecto, y obviamente también Irán decide abandonar el proyecto porque se da carpetazo y se pone fin a esta situación, y se queda la central nuclear de Deir al-Zur, se queda abandonado. Este será uno de los precedentes de la futura guerra que veremos en Siria unos años después, ¿no? A partir del año 2011, debido a que confluye el peligro nuclear sirio, por un lado para Israel, como también la negativa de construcción de un oleoducto de Qatar hasta Turquía, que pasaba por territorio sirio y frente al que Bashar al-Assad se niega a permitir, ¿no? Beneficiando a otro proyecto que iba desde Irán hasta la base de Tartus, pero eso lo veremos en otro vídeo. Muchísimas gracias.